Amigos de Código Magenta, estamos hoy en esta mesa redonda. Nos acompañan Rodrigo Carvajal, Ramón, director editorial de Magenta. Nos acompaña Carolina Hernández, editorialista con Magenta y también editora. Y Bernard Montreux, que es nuestro editor político aquí en Magenta también. Entonces, pues la idea es compartir un poco lo que ocurrió esta semana, que vaya que semana, hay muchos temas de carácter local, que aunque sean locales, tienen un impacto nacional importante, y ahorita veremos por qué, y temas obviamente nacionales que están surgiendo por todos lados. Por todos lados. ¿Qué les parece? Comenzamos por el tema que aparentemente es local, pero tiene alto impacto nacional, el tema Samuel García. Samuel García, gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, que básicamente esta semana da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Pues porque ya comienzan a filtrarse los detalles de sus judicializaciones de los procesos que tiene. El que se filtramos hoy, básicamente a través de Código Magenta, tiene que ver con una empresa de la familia del padre, la madre y de Samuel García, que de una u otra manera fue usada para triangular 9.36 millones de pesos de Jalisco a Nuevo León y también de Nuevo León enviados a la Ciudad de México, para que luego ese dinero regresara en especie, ya comprara la mercancía para la campaña. Y eso tiene amplísimas repercusiones. Rodrigo, ¿cómo sientes esta situación? ¿Qué repercusiones nos da? Bueno, esto rompe absolutamente la narrativa de Samuel García de decir, yo soy un gobernador instalado. La prioridad número uno de Samuel ahorita es verse como un gobernador en funciones, aunque todavía no lo sea. Y aquí le alimenta muchísimo la narrativa de la oposición en ese momento, que era Adrián de la Garza, decir, a ver, en la campaña de Samuel García hubo dinero que no se ha explicado todavía a ciencia cierta de dónde viene. Muy bien. Carolina. Aquí con Samuel el asunto sigue siendo siempre lo mediático, ¿no? Al final de cuentas Samuel está, o por lo menos está dando avisos de que todo su gobierno va a ser muy mediático. Él está cuidando lo que se dice, lo que no se dice, y aquí habrá que ver cómo reacciona, porque una de sus claves, creo yo, ha sido manejar de alguna forma la información, siempre tratando de darle la vuelta. La bronca es que aquí, cuando estás hablando de tantos millones, me parece mucho más complicado que fosfo. O sea, no es tan fácil darle la vuelta a este asunto. Habrá que ver cómo reaccionan. No, y creo que Samuel se ha traicionado a sí mismo con sus declaraciones, específicamente hablando del dinero. Lo vimos en la declaración que le hizo hace meses a Mario Gámez diciendo, a ver, a mí mi familia me prestó 20 millones, cuando el límite que te permite el Instituto Nacional Electoral es solo de 7 millones. Y ahora esta triangulación que estamos dando a conocer en Código Magenta otra vez revienta esa narrativa de Samuel. Esa es la palabra, lo digo, de este movimiento. Es la palabra triangulación. Porque la triangulación ya te indica que hay una acción de concertación de personas, es decir, ya hay, si es un delito de delincuencia organizada, claro, y lavado de dinero. Y entramos en el territorio de que si eso se tipifica y llega hasta el final, no hay forma de que Samuel García se siente en la silla de gobernador. Ahora entendamos esto. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿verdad? ¿Qué nos dices? ¿Qué va a pasar cuando Samuel García vaya esta semana a visitar al presidente López Obrador? ¿Qué pasará? ¿Qué crees que pueda pasar en esa mesa donde esté filtrándose o respirándose el aire de que hay un proceso judicial pendiente y que hacia dónde puede ir? Pues hacia dónde puede ir. Yo creo que lo que puede suceder ahí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la información que ha recabado la Unidad de Inteligencia Financiera, utilice precisamente esta información como presión para obtener lo que desde Palacio Nacional se quiere en Nuevo León. A ver, esa presión significa, porque tenemos aquí dos elementos en juego, Carolina, muy importantes, que son, uno, no solamente es la silla de Samuel, el gobernador, es también por la triangulación, claro, el registro de Movimiento Ciudadano. Claro. Entonces, el presidente hoy tiene en sus manos la posibilidad de negociar, de hacer acuerdos, etcétera, para decir, a ver, MC, Dante Delgado, Enrique Alfaro, nos apoyan con sus 25 diputados para hacer esta mayoría calificada. Sí, que necesita para hacer ciertos cambios, o le seguimos.
Entonces yo creo que en los próximos días vamos a estar en la antesala de una enorme negociación, pero como tú bien lo decías, la urgencia que hoy tiene Samuel es la de estar viéndose ya como gobernador, y ahí se inscribe otro territorio importante e interesante, el asunto César Garza. Absolutamente. César Garza es el alcalde del PRI, alcalde reelecto del PRI, que recibió más votos en la elección. Así es. Ramón César Garza es una parte fundamental del nuevo PRI en Nuevo León. ¿Por qué? Porque es el alcalde que recibió más votos en la elección pasada. Aquí la pregunta es, ¿un PRI que estuvo controlado por el grupo de Rodrigo Medina puede estar ahora controlado por el grupo de César Garza, ya como una entidad política en sí misma? Y creo que César Garza está haciendo ese statement político al decir, a ver, voy a la Ciudad de México, me reúno con Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y el mismo día me reúno con Samuel García. A ver, yo quiero irme un poquito para atrás. Tenemos ahorita en Nuevo León básicamente dos PRIs. Sí. El PRI del grupo de Medina, el donde están Paco Cienfuegos, Claro. y está Adrián de la Garza. Claro. Y el PRI de César Garza y todo el equipo de Natividad González Parás, que está muy cerca. Ojo, es muy importante entender, el gurú número uno que tiene y ha tenido, y lo hemos sabido ya de ciencia cierta, Sí. es Samuel García, es Natividad González Parás. Y en torno a ese equipo se están haciendo dos cuerpos. El cuerpo que dice, adueñémonos del PRI y hagamos el puente para la gobernabilidad con Samuel García. Y el otro equipo que dice, muy bien, pero de este lado, Francisco Cienfuegos, Claro. y los panistas, Raúl Gracia y Chefo, Es decir, los que han controlado el Congreso. tienen el control del Congreso. Claro. Entonces, aunque este PRI quiera, tendrá que negociarse con este grupo, Claro. porque el Congreso y el presupuesto y todo está de este lado. Curiosamente, un grupo que tendría como tesorero al mismo tesorero Claro. con el que estuvieron negociando todo el sexenio, Claro, Carlos Garza. Carlos Garza. ¿sí? Todo el sexenio del Bronco. Claro. ¿Cómo ves esto, Carolina? Es que yo creo que es la primera vez que se ve tan marcado, por lo menos a lo que yo distingo, estos dos PRIs. El PRI, si algo se ha caracterizado, es que tiene mucha estructura y Sí. tiene mucha disciplina, y siempre ha sido como sus trapitos se lavan entre ellos y nadie se da cuenta. Pero ahora creo que la confrontación es mucho más abierta, porque los poderes y lo que se están peleando es mucho más claro. Es el Congreso de un lado y la gobernabilidad del otro. Y la bronca es que Samuel, por mucho que quiera gobernar, si no tiene al Congreso de su lado, es el que más Como le pierde. pasó al Bronco. Al final de cuentas es el que más pierde. Es un gobernador que perdió el Congreso. Entonces creo que la lucha va a ser bien encarnizada, y lo peor es que tiene tanta disciplina en esas luchas el PRI que va a haber consecuencias para Creo todos que hay lados. una constante en todo esto, histórica en Nuevo León, de cómo se ha dado la dinámica de poder en Nuevo León, y es el despacho Santos Elizondo. Ese despacho Santos Elizondo, que fue fundamental hace 20 años en la transición política del Estado, es fundamental otra vez en la transición política naranja del Estado de Nuevo León. Así es. Hablamos de ese despacho donde están Natividad González Parás, Claro. donde está, bueno, de ese despacho también está Fernando Elizondo, por Claro, supuesto, de manera claro. fundamental. El asesor senior de Samuel García. Aunque él dice abiertamente que ya no está del despacho y que renunció, está él. Y por supuesto, Carlos Garza, que es parte Claro. de ese elenco, y un grupo más que están. Ese grupo vuelve a insertarse en la nueva política. Exactamente. Es decir, un grupo que ha sido instrumento fundamental, Bernal, aquí, de aquella vieja política, que, cosa curiosa, Fernando Elizondo, gobernador interino, porque fue interino panista de Fernando Canales Clarión, terminó entregándole la gobernatura a un priista, Natividad González Parás, miembro de la familia, Claro. que es socia del famoso Despacho Divino. O sea, la vieja política que definía el quién es quién de la política en Nuevo León en ese momento, en los 90s, ahora está definiendo el quién es quién de la política en el 2021. Así es. ¿Algún comentario, verdad, del tema? Pues recordar que hemos cubierto al llamado Despacho Divino en varios reportajes que hemos hecho aquí en Código Magenta, y bueno, pues confirmamos la influencia que tiene este despacho en la política de Nuevo León.
Para cerrar el tema, Samuel, creo que hay un matiz importante que se tiene que hacer de con quién está triangulando para advertir de lo que viene. ¿Con quién está triangulando Samuel y Movimiento Ciudadano ese dinero? Es con una subsidiaria de la firma contable de la familia de Samuel. Y esa subsidiaria, según las filtraciones que se han hecho de la Unidad de Inteligencia Financiera Animal Político, estaría catalogada por el SAT y por la UIF como una entidad con actividades sospechosas. Entonces, eso pone a Samuel en un riesgo importante ante el INE, ante la Unidad de Inteligencia Financiera y ante el SAT. Y ojo, esos 9.36 millones de pesos son apenas un pedacito del pie de investigación completa de esas empresas, que es bastante fuerte y que supera los varios miles de millones de pesos, de los cuales aparentemente en manejos de campaña podría haber unos 170. Entonces ya la pregunta se vuelve política y no jurídica. Así es. Así es. Esto va a ser una decisión política y la estaremos comentando la semana. Bueno, el segundo tema que nos atañe el día de hoy. A ver, yo en mis más de mis 40 y tantos años de carrera periodística nunca me había tocado ver a un gobernador salir en funciones a denunciar que el partido en el poder tenía acuerdos con el narcotráfico, pactos abiertos, inconfesables, para poder garantizar la gobernabilidad de diferentes... y esta historia que se tejió con hechos, de que de alguna forma Morena se quedó con todo el corredor del Pacífico, las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit. No hubo Jalisco porque no hubo elección, pero pasamos a Guerrero, Chiapas, etc. Bueno, todo esto ya es Morena. La gente se ha puesto con el corredor del Pacífico. Yo digo también, veamos el Golfo, porque en el Golfo, quieran o no, Cabeza de Vaca hizo su intentona importante de negociar, y ahí está la realidad. Se quedó Morena ya con el Congreso de Tamaulipas en la antesala de la gobernatura del próximo año. Tiene Veracruz, Morena. Tiene Campeche. Tiene Tabasco, Campeche y falta, bueno, básicamente todo el Golfo. Todo el Golfo. Quintana Roo, ahí están en clutch. Pero aquí lo que tenemos es Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se lanza con todo en una conferencia de prensa abierta para decir: voy a ir a denunciar a Estados Unidos ante el gobierno de Biden que el partido en el poder deja en beneficio de la duda al presidente López Obrador, le deja abierta la puerta para que diga: yo no soy de aquí, pero dice, Morena hizo acuerdos y con los cárteles para poder sostenerse. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el impacto que esto podría tener, que esta denuncia puede tener, Carolina, dentro del contexto México-Estados Unidos? A mí me parece también sobresaliente el hecho de que sea tan frontal esta denuncia. Obviamente hay los que hemos cubierto sobre todo este lado de la frontera y del narco, sabemos que implícitamente asumes que el gobierno tiene ciertos pactos para tratar de mantener tranquilas las ciudades. Incluso hay gente sobre todo en estos puntos muy calientes, la gente misma dice ya que negocien por el amor de Dios, porque eso acaba un poco y aplaca las balaceras. El problema es cuando se acaba el contrato. El problema es cuando se les acaba el contrato y cuando involucras a Estados Unidos. Porque ahí, al final de cuentas, los intereses son distintos. El interés que pueda tener el gobernador en turno con el narco o como quiera controlar la ciudad es uno. Pero el interés que tiene con Estados Unidos o el interés que tiene Estados Unidos en esos municipios, en esos estados, ahí es donde el asunto se vuelve muy complicado. Y al final de cuentas le das una llavecita a Estados Unidos que nomás está todo el tiempo esperando a ver cuándo puede poner un pie. Y si tú le das ese argumento, le estás abriendo la puerta completamente. ¿Verdad? ¿Ibas a comentar algo? Sí, eso lo estamos viendo, o sea, este nuevo contrato, esta nueva reconfiguración, la estamos viviendo hoy aquí en el noreste, con la desaparición de cientos de personas en la vía de aquí a Nuevo Laredo, y también hay desapariciones en la vía de Monterrey hacia Reynosa. Y lo que conocemos, déjenme decirles, es apenas una fracción de lo que está sucediendo. Estas desapariciones llevan sucediendo al menos desde mitades del año pasado. Lo que se comentan mis fuentes en el sector transportista, que es uno de los sectores más importantes en este punto. Paréntesis, recordemos, Nuevo Laredo es
es el cruce fronterizo más importante del hemisferio, el cruce terrestre comercial más importante del hemisferio, quien controla las aduanas de Nuevo Laredo, pero también la de Camargo, la de Reynosa, la de Matamoros, controla todo el tráfico. Todo el tráfico comercial en el eje central que corre a través de la mitad de Estados Unidos hasta Canadá. Por eso la importancia de esta región. Y bueno, lo que me comentan mis fuentes en el sector transportista es que ha habido un repliegue de las fuerzas federales en este territorio desde hace meses. O sea, se han desaparecido soldados, la Guardia Nacional y lo que quedaba de la Policía Federal, que todavía había algunos, el Ejército y la Marina. Se han replegado. Se han quitado retenes, se han quitado... Exactamente, en el kilómetro 26, que es clave, ya no están presentes la Guardia Nacional desde hace al menos algunas semanas. Entonces, esto se ha tomado como un mensaje en los grupos criminales que dominan la región, en Nuevo Laredo, el Cártel de Noreste, los antiguos Zetas, se ha tomado como un mensaje de que va a haber una reconfiguración y se rumora que vienen grupos del sur. Rodrigo, ¿crees tú que esta entrada de Morena, lo que dice Aureoles, que hay acuerdos con ciertos cárteles, será que el cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación están entrando a un territorio que solía ser Golfo Z y eso nos está precipitando toda esta situación? Bueno, hay que recordar que tan solo en el sexenio pasado se tuvo que intervenir desde el gobierno federal a Michoacán. El presidente Peña Nieto en ese momento puso un pseudo gobernador interino por interpósita persona de Alfredo Castillo. Que luego fue el del deporte. Que después lo hizo el de la CONADE, lo premió con la CONADE. Así es. Y desde ese momento, en Michoacán se ha habido una inestabilidad permanente. Como la inestabilidad que ha habido en Tamaulipas ahora y como la inestabilidad que se vive en Sinaloa, donde cuando el presidente decide no ir por Ovidio, en ese momento sabemos que el Estado no tiene presencia absoluta donde debería estar. Bueno, y creo que, Carolina, es clarísimo, por ejemplo, el anuncio que el mismo día que Abriol está diciendo voy a denunciar a Morena por sus acuerdos con el narcotráfico, y la parte más importante de todas, porque la parte para mí significativa de Abriol es la que dice, si no hacemos algo hoy en este país, en 2024 vamos a tener un narco presidente y un narco gobierno. Esa parte es importante. Ese mismo día, un grupo importante de productores de aguacate anuncian la creación de su propio ejército. A ver, entonces, ¿qué va a pasar en este país? Va a estar el ejército de Reynosa, el de Laredo, el de Michoacán, el de Sinaloa. Tú conoces un poquito la frontera, ¿qué has escuchado por ahí? Que esto además es para lo de Michoacán, es como otra vez la reinvención de las autodefensas, que ya tuvimos las autodefensas, incluso se trató el gobierno en aquel entonces de regularizarlas de cierta forma, que era como bien absurdo. A otros estados ese modelo. Sí, nació justamente en Michoacán y se exportó a uno, ¿por qué? Por la falta de gobernabilidad justamente de esos estados y por el hastío también, pero de una manera ilegal que el gobierno trató como de meter al hilo y era como, pues no, lo que no quiero es que tú intervengas porque tú eres parte del problema, ¿no? Entonces eso de las autodefensas. Pero, por ejemplo, en la frontera, tanto en Reynosa como en Nuevo Laredo, que son como de las más calientes, que además, como decía Bernie, han estado desapareciendo en el último año, han estado desapareciendo por años, claro. Tiene décadas en Nuevo Laredo y en Reynosa que la situación en la carretera nunca ha sido segura, nunca, ni en Semana Santa, ni en ninguna fecha. Y ahí, por ejemplo, las fuentes, los conocidos que yo tengo en esas fronteras, me hablan de que los cárteles, los grupos criminales tienen tanto control y tienen tanta confianza en estos lugares que ellos mismos se encargan de ir a hacer los avisos a la gente, al pueblo, en los ejidos o en las comunidades que están sobre todo en las periferias, que es donde la carretera ribereña, que es donde siempre hay conflicto. Ellos van y directamente les avisan que no vayan a salir porque ese día va a haber, o sea, la gente se entera primero que cualquier otro que ese día va a haber un enfrentamiento, que va a haber convulsión en las ciudades. Reynosa tiene de toda la vida, pero particularmente este último mes, todos los días hay una balacera y además son balaceras a plena luz del día, no es una cuestión como antes que decían, bueno, es que en la noche van a tirar balas a cualquier hora. Simplemente la carretera, lo que pasó hace días, bajaron a la gente de una camioneta a las 2 de la tarde en la plena autopista, en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, despojaron a la gente de sus camionetas y se fueron y los dejaron caminando ahí por la autopista. Creo que hay que hablar también de la falta de rendición de cuentas en este país.
y de cómo crímenes de lesa humanidad, como la masacre que hubo en Reynosa, donde se asesinó a sangre fría a al menos 19 personas, a 19 personas inocentes, no tenga una consecuencia jurídica. Bueno. Hoy, 10 años después de la masacre de Allende, estamos esperando esa consecuencia jurídica. Entonces, la verdad que en México la falla en la Procuración de Justicia y la falla en la política pública de seguridad, porque realmente el repliegue de la Guardia Nacional, bueno, eso es una consecuencia directa de una política que viene desde el centro. Hoy viernes no se dieron cuenta que por primera vez el presidente quiso componer el cuadro diciendo que sí, vamos a actuar contra los criminales, pero para mí, si lo ven una y otra vez, no le salió. No, el lenguaje no verbal de su rostro era el de una acción que él no estaba saliendo de adentro de... Y la preocupación más fuerte tiene que ser una sola el presidente. Y ya se la debe haber hecho ver. Masacres como la de Allende y ahora la reciente de Reynosa. Y de Nuevo Laredo, que días antes hubo también. Recordemos, Ramón, que la prioridad número 1, en palabras del presidente, era pacificar al país. Y le estamos viendo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos actos califican como actos terroristas. Y eso va a dar pie a que, de acuerdo a la política exterior norteamericana, el día de mañana califiquemos, al igual que en su tiempo, Pakistán, Irán, Irak, Afganistán, como un estado terrorista que puede amenazar a las puertas de Estados Unidos el contexto de la seguridad norteamericana. Y eso daría pie para que el día de mañana, quizá, algunos marines puedan intervenir en México para pacificar lo que el gobierno mexicano se niega a pacificar. No, eso tiene consecuencias institucionales muy severas para México, porque ya no solo estaría en la mira los cárteles, sino los presuntos socios de los cárteles. Así es. Y tampoco no sería solo la DEA la que estaría interviniendo, sino la CIA y la NSA. Claro. A ver, cambiando de tema, porque nos podemos ampliar con este tema larguísimo. Rodrigo, la inflación al 6%, aumentaron las tasas de interés esta semana, 0.25 contra lo que se podía esperar. ¿Qué está pasando en esta parte macroeconómica que se tenía o se tiene tan controlada, pero que ahorita con las presiones inflacionarias empieza a cambiar un poco el juego? Bueno, ayer el Banco de México da a conocer la decisión de que eleva la tasa de interés en 25 puntos base a 4.25%. ¿Qué significa esto? Que ya hay un temor fuerte de que no se puede ceder ante las presiones inflacionarias. Cuando la inflación está en 6%, es decir, 300 puntos base encima del objetivo del Banco Central, que era el 3%. Que era el 3%, es que hay un problema ahí macroeconómico incipiente. ¿Y por qué un problema macroeconómico? Porque sitúas al gobierno en un dilema. Mantengo la tasa de referencia actual con el costo inflacionario, con el riesgo que ha tenido este país en nuestra historia de que se han salido de control las inflaciones, o castigo el crecimiento económico, que ha sido raquítico. La recuperación no se ha podido consolidar todavía. Alguien me pedía hace unos días que le explicara en términos muy simples el porqué de lo que estaba ocurriendo. Yo le decía muy simplemente, tienen que subir la tasa de interés, porque si tú estás con una inflación del 6% y una tasa del 4%, ¿quién quiere traer capital aquí a invertir en México? Claro. Y tampoco aumentaron 0.25, nada más 0.25. Claro. Yo creo que van a venir otros aumentos en las siguientes semanas. Pero con ese 0.25, ¿qué nos pasó hoy con el tipo de cambio? No, bueno, se fortaleció. Se fortaleció. Es decir, está entrando capital. Está entrando capital, pero es capital golondrino, capital volátil. Ese es el punto. Pero ahorita no puedes darte el lujo de no tener incluso la entrada de ese capital. Claro. ¿No? Claro. Aquí hay un punto importante también de hablar de la configuración de la Junta de Gobierno de Banco de México, porque es una Junta de Gobierno donde los personajes que fueron nominados por el presidente López Obrador ya son mayoría. Y se acaba el término de Alejandro Díaz de León, va a llegar Arturo Herrera y va a ser una Junta de Gobierno completamente dominada por el presidente López Obrador. Históricamente el Banco de México ha sido muy conservador en este cuidado de la inflación y ahora estaremos pasando a una Junta un poco más acomodaticia en ese sentido. Pues bueno, vamos a estar observando cerca de ese punto. Carolina, ¿qué tenemos ahorita en la agenda del presidente? Yo te diría que me preocupa algo y seriamente. El hecho que el presidente en cada mañanera trate de sacar temas distintos. Por supuesto, el tema de clase media ya es el pan nuestro de todos los días, sí. pero la parte importante es que toda esa serie
de temáticas de todo tipo están sepultando un tema que es esencial y fundamental dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, que es la línea 12 del metro. El presidente ya nos dijo esta semana, bueno, pasaron dos cosas. Citaron a Claudio Sheinbaum y a Carlos Slim. Se filtró el asunto de que Slim iba a ir para que hubiera cámaras y fotografiaran al hombre más rico de México entrando a llamar a cuentas con el presidente. Después de eso, Claudio Sheinbaum sale a decir, ya nos dijeron que nadie habláramos de la línea 12 del metro. Por un acuerdo entre todos. Por un acuerdo entre todos. No, el acuerdo vino de arriba. No nos hagamos. Y luego, después de eso, el presidente sale a decir que él empeña su palabra, ¿sí? Empeña su palabra en que en un año esto va a estar ya resuelto y van a poder abordar esa línea 12. La pregunta es, ¿y los responsables de la línea 12? Recordemos, el presidente López Obrador, cuando no estaba en la presidencia y pasó lo del socavón en la carretera de Cuernavaca, ¿sí? ¿Qué pasó? Él exigió. No estoy minimizando las muertes, simplemente eran dos víctimas inocentes que cayeron ahí en el socavón y exigía por la mala obra que renunciara el secretario de Comunicaciones y Transportes. Hoy tenemos 26 y vamos a tener un año en el que millones de los mexicanos o capitalinos de menores recursos que requieren más en Tláhuac, en toda esa zona de Iztapalapa y demás, el servicio la línea de 12 no la van a tener. Y aquí ya queremos poner a dormir el tema y seguir con el tema de la clase media. ¿Qué opinas de eso, Karen? Es que además es una retórica y una narrativa que ha traído todo el gobierno. De hecho, hoy debería estar hablando de las masacres, pero como no existen las masacres, bueno, entonces... no solamente no está hablando de las masacres. Con todo respeto, la compañera Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Nacional, hoy estaba en la mañanera explicándonos el programa de vacunación en Baja California. En lugar de estar hablando el detalle profundo, habló algo de eso, pero muy mínimo, de Reynosa, de Nuevo Laredo, etcétera. Entonces, ¿qué país tenemos? Sí, ahí el presidente, yo creo que la postura es, yo tengo que hablar de estos temas, que es lo que está doliéndole a la gente, como pasó con la línea 12, que además se tardó también un tiempecito en hablar, en tocar el tema. Es como, esas son las cosas que a la gente le interesan, no si somos clase media o no, en este momento no es lo importante. Pero es una narrativa bien constante de Andrés Manuel, que él pone su agenda en la mañanera. Él en la mañanera decide de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, en contra de quién vamos a estar y a favor de quién tenemos que estar, ¿no? Y todos los que estén en contra de lo que él piensa, somos conservadores, o son fifís, o son... No, ya fifís no somos. Ah, ya no, porque no nos alcanza, ya ¿cierto? Ya nos dijeron que fifí es 500 millones para arriba, entonces ya nos recortaron. Nos quedamos como a 1,500, a nada nos quedamos de ser fifís. Nos quedamos básicamente a 499 millones. Me faltó casi nada. Ramón, otro tema central en la agenda del presidente. Denunciar las fake news, ese es otro de las sus fake news, o sea, lo que él considera que es falso, ¿no? Sí. Pero esto de la línea 12 es terrible porque, como dices, es el pueblo al que él está jurando proteger y cuidar y al que le habla todo el tiempo, a lo que su gobierno se ha empeñado en tanto en decir que es como yo gobierno para este pueblo, para los más necesitados, incluso, como lo decía en la pasada columna, romantizando no solo a los pobres, sino a la pobreza. Porque todos los pobres son buenos, todos los pobres son sabios y todos los pobres son lo mejor. Es lo mejor ser pobre. Pero además, a esos pobres a los que él le habla, son los que están usando la línea, son los que quieren saber qué está pasando. La línea sigue cerrada y va a seguir cerrada. El clase mediero, como que ya tiene su carrito, aunque sea... Lo debe, porque es clase media, lo debes. No. Pero no puedes usar el metro porque además ni siquiera han restaurado lo que está mal. O sea, todavía hubo fisuras nuevas que la gente había estado advirtiendo meses atrás. Y no tenemos ni responsables, ni línea, ni siquiera hablar del tema porque él ya decidió cuándo se va a hablar. Y Claudio Sheinbaum, lo digo. Está cada vez más claro que la protegida del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard ni siquiera fue invitado a la reunión con Carlos Slim. Es importante decirlo. Uno de los protagonistas. Y que fue él quien asignó el contrato a Sixa y a Grupo Carso, no estuvo presente en la reunión. Buen punto. Bueno, y dentro de esta agenda presidencial, los cambios que se están dando de gabinete, que no son menores, Rodrigo, porque aquí estamos hablando de un personaje como... Gabriel García Hernández. Ese personaje es... Le llaman el monje negro de la 4T. ¿Por qué el monje negro? Porque opera tras bambalinas. Sí. Es un personaje que había tenido muy poca exposición mediática. Y muchísimo poder. Porque concentraba en su despacho
la coordinación de todos los superdelegados y de todos los programas sociales. Es decir, tenía bajo su control un presupuesto millonario y él solo le reportaba directamente al presidente. Sí. El presidente decide que ahora él va a regresar al Senado. A ver, aquí hay dos versiones de por qué regresa al Senado. Versión número uno es porque necesitan, bueno, primero la versión número uno es no le gustó al presidente el resultado final de la elección. Exactamente. No sintió No que está los bien. dineros repartidos rindieron los frutos que se esperaban y de una u otra manera está mandando a alguien ahí para meter a un nuevo personaje, a un rostro fresco, Carlos Torres, nuevo, que es Carlos Cambiarle. Torres. Alguien que ha estado también ahí junto al que es presidente. secretario técnico de la Y presidencia. que es hijo de un personaje que ha estado históricamente muy cercano también con López Obrador, pero de una manera muy personal, social, afable, un lagunero llamado Carlos Torres. Y dicen, lo están quitando a Gabriel García por eso. Y hay quien dice, no, están mandando a Gabriel García al Senado para Desde que, allá. para que le meta un equilibrio a Monreal. Ricardo Ah. Monreal, que está solitario y que esta semana, ¿no, Rodrigo? Tuvimos... ¿Qué Hoy pasó? le dijo a Bloomberg esta semana que era muy probable que la agenda del presidente no llegara a buen puerto. Es decir, el responsable de llevar las reformas de la 4T a pasarlas por la aduana legislativa está diciendo que es probable que no suceda. Pues bueno, yo creo que es mucho tema para esta semana. No queremos intoxicar a nuestros amigos, queremos que tengan un buen fin de semana. Pero bueno, nos veremos aquí en la próxima, Bernard, Carolina, Gracias. Rodrigo, Ramón. Gracias. Gracias.